Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar 5 minutos más para permitir que otras personas puedan incorporarse a la teleconferencia. A las 5:05 daríamos inicio con nuestras presentaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
El Sencida les damos una cordial bienvenida a la conferencia Metabolismo y Salud para Personas Trans. Hemos organizado este ciclo de teleconferencias para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. A continuación, realizaremos una breve introducción, no sin antes comentarles la dinámica de este espacio. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, se cerrarán los micrófonos para los asistentes, pero a través del chat podrán ir haciendo todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Al final de las ponencias tendremos un espacio para que nuestros expertos panelistas nos puedan ayudar a dar respuesta. Sin duda alguna, la unificación de términos travesti, transexual y transgénero en una palabra, trans, abarca diferentes formas de expresión del género, de manera independiente a los procedimientos realizados para expresarlo. Históricamente, las personas trans son las que han enfrentado las mayores barreras para el acceso a la salud y el bienestar, y por ello, el día de hoy enfocamos nuestros esfuerzos en visibilizar la experiencia de este segmento de la población que requiere de atenciones específicas para incrementar su calidad y esperanza de vida. Las personas trans buscan menos atención preventiva y análisis de detección que las personas cisgénero de edades similares. Esto puede deberse a la falta de cobertura relacionada con cuestiones de género por parte de las instituciones, a lo que enfrentan en términos de rechazo para brindarles esta atención, la dificultad de encontrar una personal de salud con la pericia en atención de personas trans o al miedo a la discriminación en un entorno de atención médica, lo cual nunca debería de ocurrir. Las necesidades de salud generales como el acceso a servicios de atención sin discriminación, a la prevención de enfermedades crónicas e infecciosas y al reconocimiento de su identidad de género, las personas trans presentan necesidades de atención de la salud específicas derivadas de estos procesos de reafirmación de género. Por este motivo, en la sesión del día de hoy trataremos aspectos muy útiles para mejorar la calidad de vida de las personas trans y acompañarles en este proceso de transición, no solo en el reconocimiento pleno de su identidad, sino también en una atención integral centrada en la persona para su salud. Sabemos que existe un largo camino por recorrer en las instituciones de salud, pero estamos seguros que al incluir una perspectiva más amplia lograremos juntas mejorar las necesidades de prevención y atención de esta población. Así, vamos a iniciar nuestra sesión y le doy la más cordial bienvenida a nuestros dos conferencistas. Tendremos la participación del doctor Daniel Elías López y también tendremos la participación de la doctora Esmeralda Román Mar. El doctor Daniel Elías López, quien iniciará el día de hoy, es médico especialista en medicina interna, endocrinología y diabetes, maestro en ciencias médicas. Actualmente funge como investigador clínico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Gracias, Daniel. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gran privilegio para mí compartir esta tarde con ustedes y agradezco sinceramente la invitación de la doctora Aletze de la Torre. Y como ya nos ha mencionado ella, el día de hoy estaremos abordando un tema por demás interesante. Abordaremos algunas de las terapias hormonales que se utilizan en las personas trans y de la mano estaremos discutiendo cuáles son los potenciales efectos metabólicos de estos tratamientos, es decir, mencionaremos cuáles son aquellas alteraciones que se generan sobre todo a nivel de colesterol y triglicéridos, pero también algunas otras anormalidades que se pueden generar en este tratamiento, por ejemplo, respecto a la hemoglobina y la presión arterial. Finalmente, la doctora Esmeralda Román, quien es una gran experta en el tema, estará abordando cuáles son las medidas preventivas que las personas trans que tienen un tratamiento hormonal pueden hacer para evitar algunos de estos eventos adversos. La siguiente, por favor. Podríamos avanzar la siguiente diapositiva, por favor. Y este es el contenido que les propongo para los siguientes 20 minutos. Vamos a hablar algunas estadísticas generales sobre las personas trans,
haremos un abordaje, o estamos hablando sobre un abordaje inicial que se recomienda que deben tener las personas trans antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal. ¿Cuáles son los objetivos y alcances de la terapia hormonal, en las personas trans? Nos enfocaremos en dos bloques: la terapia hormonal en las mujeres transgénero, es decir, hablaremos de esquemas y de los efectos adversos cardiometabólicos que se pueden desarrollar. Después, en el otro sentido, hablaremos de la terapia hormonal en los hombres transgénero, nuevamente algunos esquemas y cuáles son los potenciales efectos cardiometabólicos, y finalmente daré a ustedes algunas conclusiones. Si me pasan la siguiente, por favor. Actualmente se calcula que entre 0.3 y 0.6% de la población adulta en Estados Unidos es transgénero, es decir, aproximadamente entre 300 y 600 mil por cada, perdón, entre 300 y 600 por cada 100,000 habitantes. Estos datos realmente varían mucho en su frecuencia, dependen en gran medida de la definición que se llegue a utilizar, y sabemos que muchos de estos datos provienen de distintas encuestas, donde la población en muchos casos es anónima. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de las personas que se someten a un tratamiento hormonal o a algún tipo de cirugía, esta frecuencia varía entre 7 y 9 personas por cada 100,000 habitantes. Se estima que a nivel mundial existen aproximadamente 25 millones de personas que son transgénero. En la siguiente diapositiva, por favor. La mayoría de las personas transgénero acuden a valoración en la etapa adulta o en la adolescencia tardía. Sin embargo, es interesante que cada vez llegan a edades más tempranas. Y muchos de ellos refieren haber iniciado con estos pensamientos desde antes incluso de la pubertad. La mayoría de ellos acuden a atención primaria para su primera valoración, por lo que realmente es deseable que justamente exista una enorme sensibilidad en esta área profesional para su abordaje. La siguiente, por favor. Es necesario que las personas transgénero tengan un abordaje muy amplio. Reciban realmente toda la información disponible, resuelvan todas las dudas necesarias y que dispongan de una serie de recomendaciones antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal o quirúrgico. Por ejemplo, debe hacerse primero un diagnóstico, el cual debe ser realizado por un equipo con mucha experiencia, un equipo calificado, donde se involucre al médico, donde se involucre también al psicólogo, al psiquiatra, a la trabajador social, o las especialidades que cada uno de los centros expertos finalmente determine. Contar con un equipo multidisciplinario para el seguimiento. Recordemos que una vez que se empieza el tratamiento es deseable continuarse en el largo plazo, a menos que la persona decida interrumpir el tratamiento. Entonces, este equipo multidisciplinario nuevamente es conformado por las especialidades que ya he mencionado previamente, y se tiene que dar un adecuado tratamiento hormonal, pero también proveer de una adecuada salud mental. Algunas de estas clínicas, por ejemplo, existen afortunadamente aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, como las que existen en las clínicas Condesa. Hablar de las expectativas, es decir, la terapia hormonal para las personas transgénero tienen el objetivo fundamental de hacer que la apariencia externa sea más congruente con la identidad de género. Se debe establecer de manera realista el alcance también del tratamiento. Puede ser útil que las personas transgénero tengan contacto con personas que ya tienen este tipo de tratamientos para tener una propia expectativa, ver el alcance también del tratamiento, abordar algunos de los problemas personales y sociales que pudieran llegar a ocurrir, así como idealmente contar también con una red de apoyo de familiares y amigos. Los cambios físicos por el tratamiento hormonal pueden ser más o menos aparentes en las personas, y realmente va a depender mucho de la biología, de la biología previa. Y también recordar que algunos de estos cambios físicos pueden llegar a tardar más tiempo, ¿no? Algunos pueden llegar a ocurrir muy rápidamente, pero otros pueden llegar a tardar más tiempo.
Hablar siempre de los riesgos-beneficios. Como cualquier tratamiento médico, existen beneficios y potenciales eventos adversos, los cuales siempre deberán de quedar claros desde antes de iniciar cualquier medicamento y siempre pensar en el riesgo-beneficio. Las personas transgénero deben consentir y aprobar estos potenciales riesgos que en realidad, como vamos a ver un poco más adelante, son mínimos, ¿no? Y son mínimos si se llevan de la mano de un equipo con experiencia, de un equipo experto. También hablar de la fertilidad a futuro, es decir, es posible que haya pérdida de la fertilidad en las personas que son sometidas a una terapia hormonal para la afirmación de la identidad de género, y pues este tema siempre tendrá que ser abordado y quedar muy claro. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ya he mencionado, el principal objetivo del tratamiento hormonal es inducir los cambios físicos que vayan acorde a la identidad de género. Una vez que se logra esto, se deben mantener los niveles de estas hormonas en un rango adecuado para mantener a largo plazo estos cambios físicos y evitar en la mayor parte de lo posible los potenciales eventos adversos. Históricamente, y también tristemente todavía ocurre en la actualidad, muchas de las personas transgénero se automedican con hormonas que muchas veces no han demostrado cierta eficacia, cierta seguridad, o que tienen muchos eventos adversos. Y la razón de la automedicación es muy amplia, pero incluye el miedo, el miedo al rechazo por parte del equipo de salud, los retrasos en el inicio del tratamiento y los costos también de los medicamentos. Por lo tanto, es un tema que también tiene que ser siempre abordado, la automedicación, para evaluar si el paciente pudiera tener o pudo haber tenido algunos potenciales daños o eventos adversos previos que sean importantes o relevantes. La siguiente diapositiva, me voy a enfocar ahora en específicamente la terapia hormonal de las mujeres transgénero. La prioridad para la mayoría de las mujeres transgénero son varias características. La eliminación del vello facial, inducir la formación de mamas y una distribución corporal hacia lo femenino, así como, por ejemplo, distribución de grasa hacia ciertas partes del cuerpo, la redistribución del músculo, y para lograrlo es necesario reducir los efectos biológicos de las hormonas sexuales masculinas, que la más importante sabemos que es la testosterona, a niveles pues lo más bajos posibles, que sean como si fuera los niveles normales que se alcanzan en el sexo femenino. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces necesitamos combinar dos terapias para dos distintos objetivos. Primero, necesitamos incrementar los niveles de hormonas femeninos. Esto lo logramos con estrógenos. Y por el otro lado, el otro tipo de medicamentos es evitar los efectos biológicos de las hormonas masculinos en aquellas mujeres transgénero que todavía tienen testículo. Una parte de los niveles altos de testosterona se bajan con los estrógenos, y lo poco que queda de estrógenos idealmente se tiene que bloquear su efecto con otro tipo de tratamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los estrógenos tienen dos efectos. Como ya he mencionado, disminuir notablemente la producción de testosterona por los testículos, y para esto se requieren habitualmente dosis altos. Y por el otro lado, pues dejar un efecto que sea predominantemente estrogénico, que es la hormona femenina. Se prefieren hay distintos tratamientos, distintas terapias, distintas formas de administración, como la forma oral o la transdérmica. Muchos de ellos tienen menores eventos adversos, y por eso, nuevamente, vuelvo a insistir, es fundamental que las personas transgénero siempre tengan un equipo multidisciplinario que vaya guiando el mejor tratamiento disponible y que tenga menores eventos adversos. La principal contraindicación para el uso de estrógenos sería el antecedente de un cáncer de mama, o la presencia de coágulos, historia de coágulos en las piernas, la historia de infartos o embolias previas, o un daño en el hígado que pudiera ser muy importante. La siguiente, por favor. Y finalmente, el efecto que
desea la mujer transgénero, va a tener distintos momentos de aparición y llegar a un máximo efecto. Estos datos que estoy poniendo aquí son muy generales, muy promedio, no implica que tienen que ser totalmente así a rajatabla, pero es lo que la mayoría de los estudios han considerado como cifras promedio. Por ejemplo, la redistribución de grasa corporal, que ocurre entre los 3 y 6 meses, con un máximo efecto entre los 2 y 3 años, la disminución del músculo, la aparición de una piel más suave y menos grasosa, el menor deseo sexual, disminución de erecciones espontáneas, el crecimiento mamario, disminución del tamaño de los testículos. Ustedes pueden ver, pues tiene un inicio de acción y un máximo efecto. Probablemente el único efecto que no es importante, que no ocurre, es en el cambio de la voz. Aquí realmente la estrategia más importante sería de un entrenamiento con algún foniatra. La siguiente diapositiva, por favor. Y el fármaco antitestosterona, es decir, es un fármaco que va a bloquear los efectos de la poca testosterona que están quedando. Uno de los fármacos es espironolactona. Es un fármaco que conocemos desde hace muchísimos años. Sin embargo, nuevamente es un fármaco que tiene múltiples eventos adversos. Entonces, hay que cuidar. Si se va a dar, tiene que ser vigilado totalmente por el equipo que está tratando a la mujer transgénero. Vamos a la siguiente, por favor. Y como cualquier terapia, existen potenciales eventos adversos. Si nosotros sacamos la cajita de paracetamol y sacamos donde viene todos los potenciales eventos adversos, encontramos una lista que es interminable, ¿no? Es una lista enorme. Pues también la terapia hormonal tiene eventos adversos. Lo vamos a dividir como eventos cardiometabólicos. Algunos estudios inicialmente sugerían que podía incrementarse el riesgo de infarto, de embolia, trombosis. Sin embargo, conforme han aparecido nuevas formulaciones, se ha demostrado que esta complicación se puede reducir notablemente, ¿no? La única que probablemente no ha logrado desaparecer ha sido la trombosis de las piernas, pero de todos modos el riesgo sigue siendo realmente muy bajo. La siguiente. Y donde más suele impactar la terapia hormonal, sobre todo la parte de los estrógenos, es en alteraciones en los niveles de ciertas grasas en la sangre. Específicamente hay una elevación de los triglicéridos. El promedio que logra elevar de triglicéridos los estrógenos es alrededor de 31 miligramos por decilitro, por lo tanto hay que estarlos vigilando frecuentemente. Recordemos que la cifra ideal normal de triglicéridos es por debajo de 150, entonces si alguien, digamos, tiene 140, después del tratamiento con estrógenos puede incrementarse. Sin embargo, si alguien tiene de base niveles altos, por ejemplo, niveles de 400, 500 de triglicéridos, pues eso se puede disparar mucho más. Por eso es que no se recomienda su uso. Se debe de personalizar el tratamiento en aquellas personas que de forma genética tengan un problema de los triglicéridos, porque si tienen ya un problema de triglicéridos, no se aborda de forma adecuada y se da el estrógeno, y el paciente puede desarrollar algo tan grave como una pancreatitis. Entonces hay que estar haciendo mediciones de grasas en la sangre desde antes del tratamiento y después cada 3 meses, por lo menos durante el primer año. Y recordemos que hay otras enfermedades alrededor que pueden disparar los triglicéridos. Recordemos que estamos en una terrible epidemia de obesidad, diabetes, síndrome metabólico, y estas per se generan problemas de triglicéridos. Entonces, imaginen ustedes a una persona, una mujer transgénero, que tiene muchos de estos factores de riesgo, seguramente va a tener los triglicéridos elevados, y si se agrega este tipo de tratamiento, entonces se pueden disparar aún más. Entonces, antes de recibir tratamiento, tiene que tener un abordaje adecuado. La siguiente diapositiva. Perdón por esta diapositiva un poquito chiquita. Es un estudio que se hizo en mujeres transgénero. La conclusión final que quiero encontrar con ustedes al final es que no hay alteraciones realmente tan relevantes o sumamente importantes en las personas si es que el tratamiento va acompañado de medidas preventivas que la doctora
Esmeralda nos dirá en un momento. Vean ustedes, lo más importante probablemente sea lo de la elevación de los triglicéridos, que en algunas poblaciones no es tan importante. Probablemente nosotros, los mexicanos, que ya tenemos problemas de colesterol y triglicéridos per se, probablemente tengamos más problemas con este tipo de terapias. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y recordarles el problema de las enfermedades metabólicas en México. Somos de los países que cuentan con encuestas nacionales de representatividad nacional. Tenemos más de 20 años conociendo cómo están muchas características de nuestra salud. Y lo que nos muestra esta diapositiva es que somos una población que tiene factores de riesgo para diabetes, para algunas otras complicaciones, más somos sometidos desde la infancia a bebidas azucaradas, poca lactancia materna. Esto al final del tiempo va, más la vida sedentaria, sobre todo de las ciudades grandes, esto en el tiempo va generando un incremento del peso corporal, ¿no? Recordemos que actualmente la última encuesta nos demuestra que 75% de la población en nuestro país, es decir, más de 2/3 partes de las personas arriba de 20 años de edad, tienen un índice de masa corporal arriba de 25 que les incrementa el riesgo de alguna enfermedad metabólica. Entonces, no es pues no nos sorprende que los niveles de colesterol, el bueno, el que nos protege contra infartos, esté bajo en más del 50% de la población, que 1/3 de la población tenga niveles muy altos de triglicéridos, que otro porcentaje importante tenga niveles de presión arterial elevados, que tengan problemas con la glucosa, y finalmente esto se va sumando conforme pasan las décadas de la vida hasta que finalmente desarrollamos complicaciones como la diabetes, y esto nos lleva al desarrollo de complicaciones como enfermedad cardiovascular. La siguiente diapositiva, y si ustedes se dan cuenta, las estadísticas pues nos confirman esto. Las principales causas de muerte en nuestro país son las enfermedades metabólicas. La enfermedad del corazón, que mucho de las enfermedades del corazón que aquí aparecen en primer lugar, está dado por la diabetes, por la obesidad, por los problemas del colesterol, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva. Y ahora me voy a enfocar en la parte de la terapia hormonal en el hombre transgénero. Entonces, los objetivos aquí van a ser inducir los cambios físicos para igualar la identidad de género y mantener los niveles hormonales del género del género objetivo a largo plazo, ¿no? En el caso específico del hombre transgénero es detener la menstruación e inducir la virilización. ¿Esto qué quiere decir? La aparición de caracteres masculinizantes como un patrón de vello facial, un patrón de vello sexual, el cambio en la voz y rasgos físicos masculinos. Y nuevamente hago muchísima insistencia en evitar y tratar de desincentivar la automedicación. La automedicación en estos casos solamente nos lleva a mayores eventos adversos y en muchas ocasiones menores objetivos físicos en el largo plazo. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces el tratamiento que se suele dar es la hormona masculina, que es la testosterona. Entonces, en general es un tratamiento seguro en el corto y largo plazo. Existen distintas preparaciones de testosterona y la administración puede ser inyectada, que puede ser intramuscular, algunas opciones subcutáneas, que es más favorable, menos doloroso. También puede ser en gel. Y se tienen que estar midiendo los niveles de testosterona para lograr un objetivo. Por ejemplo, tenemos que saber que el nivel de testosterona tiene que estar en cierto rango, entonces por eso tenemos que estar midiendo para saber que estamos en un rango adecuado. Si estamos en un rango bajo de los niveles de testosterona, pues no se van a lograr los objetivos físicos. Si nos pasamos de dosis, no se logra, o sea, los mismos objetivos físicos se alcanzan, pero con mayores eventos adversos. Y nuevamente, pues es indispensable de la estrecha vigilancia por un equipo multidisciplinario que tenga una gran experiencia. La siguiente diapositiva, por favor. Y nuevamente, estos son algunos de los efectos que se logran con el tratamiento con testosterona, y nuevamente tenemos inicios de acción y máximos efectos, que estos son promedios, no quiere decir que tengan que ocurrir siempre de esta manera.
La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente tenemos algunos eventos adversos cardiometabólicos. Hay un discreto mayor riesgo de eventos como infarto. Sin embargo, esto ha sido descrito sobre todo en personas arriba de 65 años. Es decir, esto suele ocurrir en personas arriba, que tienen arriba de 65 años y que tienen tratamiento con testosterona, puede llegar a ocurrir, aunque el riesgo es realmente muy bajo. Y pues la edad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque a esa edad muy probablemente están asociados otros factores de riesgo como hipertensión arterial, como diabetes, como problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera. También hay elevación de los niveles de hemoglobina, por eso tenemos que tener una vigilancia estrecha y una elevación de los niveles de presión arterial, sobre todo de presión sistólica. En la parte metabólica, específicamente nuevamente en cuanto a colesterol, triglicéridos, hay una disminución del colesterol bueno, del colesterol que nos protege contra infartos, que es el HDL. Hay una reducción, hay una elevación de los triglicéridos y hay una elevación también de los niveles de colesterol. Sin embargo, interesantemente, los estudios que se han hecho a largo plazo en hombres transgénero no han logrado demostrar que no hay suficiente información, pues, para decir que estos cambios tienen un impacto en eventos o en el riesgo de algún problema como infartos, embolias, etc. La siguiente diapositiva. Nuevamente, este es lo que les comentaba de este estudio, solamente para ver que realmente al seguimiento en este estudio fue un seguimiento de 18 meses, realmente no hay cambios tan significativos. También tenemos que aceptar que el número de pacientes que aquí se siguieron fueron pocos, realmente también normalmente la información que tenemos disponible para las personas transgénero habitualmente involucra a población pequeña. La siguiente diapositiva. Y finalmente, como conclusiones, la terapia hormonal en las personas transgénero en general es segura en el corto y en el largo plazo. Estas terapias suelen tener efectos adversos metabólicos en los niveles de colesterol bueno, de colesterol malo y de triglicéridos. Sin embargo, hasta este momento no se ha demostrado que estos cambios a largo plazo incrementen el riesgo de un infarto o una embolia, aunque también no podemos descartarlo categóricamente, puesto que los seguimientos no han sido tan a largo plazo y las poblaciones han sido habitualmente pequeñas. La autoprescripción de las terapias hormonales se asocia con menores cambios físicos y mayores eventos adversos, por lo que siempre deberán ser prescritos por un experto en el manejo y en el monitoreo de estas terapias. México sabemos que vive desde hace años una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas, por lo que si las personas trans llevan un estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio, no tabaquismo, no drogas, etcétera, el tratamiento hormonal prescrito y vigilado en el largo plazo, lo más seguro es que sea muy seguro. En la siguiente diapositiva. Y justo la doctora Esmeralda en unos momentos nos dará cuáles son estas estrategias que se pueden utilizar para tratar de evitar estas complicaciones metabólicas en las personas trans. Muchísimas gracias, Daniel. Y a continuación daremos paso a la presentación de la doctora Esmeralda Román Mar. Ella es especialista en medicina interna por el Hospital General de Zacatecas, con una subespecialidad en endocrinología por el Hospital General de México. Actualmente es coordinadora del Programa de Atención a la Salud de Personas Transgénero en las clínicas especializadas Condesa, sede Condesa e Iztapalapa de la Ciudad de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la European Professional Association for Transgender Health y de la International AIDS Society. Muchísimas gracias, doctora Esmeralda, y estamos listos para su presentación. Hola, ¿me escuchan? La escuchamos bien, doctora. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente me encanta formar parte de este proyecto en el mes del orgullo LGBTI.
Y bueno, continuando con la excelente presentación del doctor Elías, yo les voy a hablar sobre las medidas de prevención y los efectos metabólicos de la terapia hormonal. La siguiente, por favor. Este es un poco de mi ficha curricular y bueno, tengo la fortuna de ser miembro de la WPAD y de la IPAD, donde hemos enviado algunos trabajos y actualmente laboro en las clínicas Condesas desde hace 6 años. La siguiente, por favor. Este es nuestro protocolo de atención. Está basado en las diferentes guías internacionales que existen para el manejo de terapia hormonal para las personas transgénero. Considero esto básico, ya que nos permite seleccionar adecuadamente al paciente que realmente es candidato a una terapia hormonal, teniendo la correspondiente evaluación por salud mental y posteriormente una evaluación médica en un área de endocrinología, donde se hace una evaluación médica completa con un seguimiento y vigilancia personalizado para cada uno de nuestros pacientes y se hace de manera continua. La siguiente, por favor. Esta evaluación médica consiste en realizar una historia clínica y revisar los factores de riesgo cardiovascular, como lo son el peso y talla. Esto nos permite estimar el índice de masa corporal de nuestros pacientes, conocer antecedentes importantes de riesgo cardiovascular, como son el consumo de tabaco, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, que pudieran condicionar al paciente o a la paciente a tener un mayor riesgo de complicaciones por el uso de la terapia hormonal. Ofrecemos pruebas de detección para hepatitis B, C, sífilis y VIH. Recordemos que el tener VIH nos confiere también incremento del riesgo cardiovascular. Esa es una de las razones por la que es importante hacer estas pruebas de escrutinio. También realizamos y ofrecemos ultrasonidos de mama y pélvico en el caso de tratarse de hombres transgénero y ultrasonido de mama y testicular en el caso de tratarse de una mujer transgénero. La que sigue, por favor. Todo esto es, ¿por qué pedimos tantos estudios? Tal vez para un paciente decir, híjole, me tengo que hacer estudios de laboratorio, ir a evaluaciones, ir a evaluación de salud mental, ir y realizarme ultrasonido. Pero recordemos que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos receptores de hormonas sexuales femeninas y masculinas. ¿De qué depende que yo desarrolle mis características sexuales secundarias? Es decir, si yo tengo una feminización o una virilización, de la saturación de esos receptores de hormonas sexuales. Y vean cómo tenemos receptores hormonales, en este caso en la gráfica o en el esquema, se muestran los receptores para estrógenos. Tenemos receptores hormonales en el cerebro y en el sistema nervioso. Entonces, al iniciar una terapia hormonal, esto es lo que va a ocasionar a que el paciente pueda tener cambios de humor, incluso en el estado de ánimo o en la forma de responder al medio ambiente. O, por ejemplo, un paciente que tiene un antecedente o un problema de salud mental, ya sea depresión o ansiedad, al iniciar una terapia hormonal, si estas enfermedades de base no están bien tratadas, pudiera haber una exacerbación de estos problemas de salud mental. También vean cómo tenemos receptores en todo el sistema cardiovascular, tenemos receptores en el corazón, en pulmón, en vasos sanguíneos, por lo que es importante medir los niveles de presión arterial, ya que la terapia hormonal puede provocar hipertensión arterial en algunos pacientes. Y los pacientes que ya se conocían con hipertensión pueden tener un descontrol de estas cifras de presión arterial, entonces hay que tener una vigilancia muy estrecha. También vean cómo tenemos receptores en el sistema urinario y genital. Por eso es importante solicitar antes de iniciar una terapia hormonal esta serie de ultrasonidos, ya que si la persona tuviera, por ejemplo, un tumor en mama, en testículo o en ovario y se tratara de un cáncer dependiente de hormonas,
evidentemente vamos a agravar su problema de salud y generar que progrese la enfermedad, lo cual sería o terminaría en un desenlace fatal. La siguiente, por favor. Y es aquí donde entra la parte de prevención. Es evitar a toda costa la automedicación. Es muy común que se prefieran tomar consejos de publicaciones en páginas web. Yo le llamo Doctor Google, por eso puse la imagen, o el consejo de alguna amiga, en donde aparentemente logran resultados a corto plazo de una feminización o una virilización, pero realmente a mediano o a largo plazo es posible que paguen las consecuencias de esa automedicación e incluso ese abuso de esas hormonas. La que sigue, por favor. No puedo atreverme a juzgar a quien cae en la automedicación, porque para que esto ocurra debe haber una serie de factores. La falta de solvencia económica es una de ellas. Estos son tratamientos que hay que pagar una consulta médica, el tratamiento, una serie de estudios de laboratorio, por un lado. Por otro lado, también hay pacientes que tienen poca satisfacción con resultados a corto plazo. Por eso la importancia de una consejería breve por un servicio experto en el área de salud mental, en donde se le explique al paciente o a la paciente los cambios que van a tener con la terapia hormonal y que hagan conciencia de que estos cambios llevan tiempo, no son de la noche a la mañana. Es un proceso largo, incluso de años. Si a todo esto le agregamos lo difícil que es encontrar personal médico o de salud que esté sensibilizado con el tema, pues es muy frecuente que una persona va a terminar definitivamente automedicándose y sometiendo su salud a alto riesgo, sobre todo el riesgo cardiovascular. La que sigue, por favor. La siguiente. Creo que es una anterior a esa. Ajá. Sí. Bueno, este es un listado de algunos medicamentos que con mayor frecuencia se automedican. A través de entrevistas que hemos hecho de historias clínicas en la clínica, hemos recolectado estos datos y estos están en orden de frecuencia. Lo hacen obviamente sin saber las consecuencias. El primero de ellos es Algestona con estradiol. Voy a tratar de no decir marcas comerciales. No tengo ningún conflicto de interés, pero es muy frecuente que lo vendan en las farmacias sin receta. Este medicamento fue utilizado en los años 80 y los años 90 para evitar amenazas de parto prematuro en algunas mujeres, pero se hicieron múltiples estudios en donde encontraron que incrementaba el riesgo de presentar trombosis hasta 8 veces más. Entonces, actualmente tenemos fármacos de la misma familia, es decir, progestágenos y estrógenos, que tienen un menor riesgo cardiovascular, con una mayor potencia incluso. Afortunadamente la medicina va avanzando y se utilizan de manera más segura. En segundo lugar tenemos a etinilestradiol con levonorgestrel. Estos son los que conocemos prácticamente como los anticonceptivos orales. Y lamento decirles a las personas que se automedican con esto que estos medicamentos son microdosis. Es decir, no te van a dar un aporte hormonal suficiente o el mínimo necesario que se necesita, vaya la redundancia, para lograr los cambios o las características físicas. Tendrías que tomar muchas tabletas al día para poder conseguirlo y realmente solo estás aumentando tu riesgo cardiovascular. Etinilestradiol es uno de los estrógenos que tiene mayor riesgo o se ha asociado con mayor riesgo cardiovascular. Después tenemos los estrógenos conjugados que sí están indicados, pero para poder monitorearlos es un poco difícil porque no podemos medirlos en suero, pero podrían utilizarse, pero habría que hacer un ajuste de dosis dependiendo del caso de la paciente. El caproato de hidroxiprogesterona también es un fármaco muy utilizado por las mujeres trans
para la feminización, sin embargo tiene una alta posibilidad de eventos cardiovasculares. Podría decirse casi que es una especie de bomba hormonal la que se están aplicando. El uso de ciproterona también como antiandrógeno para evitar las características masculinas, también sí está indicado en las guías, pero hay que tener cuidado y precaución al momento de utilizarlo, porque es el que más se ha relacionado con daño a nivel hepático, es decir, generalmente los pacientes no toleran más de 6 meses sin que empiecen a tener inflamación en el hígado, y esto a largo plazo puede generar cirrosis. También espironolactona es uno de los medicamentos igual, sí está indicado, pero hay que monitorear ciertos niveles de electrolitos séricos, en este caso sobre todo de potasio. Este medicamento retiene potasio en el cuerpo. El potasio es un electrolito que se necesita para la conducción del corazón. El anterior, por favor. Y el exceso de potasio en el cuerpo puede generar arritmias e incluso parada cardiorrespiratoria. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de los estudios que pedimos, evidentemente está un perfil de lípidos en donde pedimos niveles de colesterol total, niveles de colesterol HDL, que como ya había mencionado el doctor Elías, este es el colesterol bueno, es el que nos protege de los eventos cardiovasculares, y pedimos niveles de LDL, o mejor conocido como el colesterol malo, además de pedir triglicéridos. La siguiente, por favor. Entonces, en caso de encontrar algún resultado alterado en el perfil de lípidos, es mi deber como médico descartar alguna patología que lo pudiera estar provocando. Es decir, tratar una dislipidemia que llamaríamos secundaria. Es decir, este paciente tiene una enfermedad de base que está ocasionando que haya alteraciones en los lípidos. Un ejemplo muy común: hay pacientes con hipotiroidismo que debido a que inhiben una enzima que se llama lipoproteína lipasa, elevan niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo. Entonces, si yo no mido un perfil tiroideo y desconozco que este paciente tiene este hipotiroidismo y no trato el hipotiroidismo, aunque yo le dé medicamento para tratar el colesterol LDL y le dé dieta, seguramente ese paciente no va a mejorar y va a seguir con datos de riesgo cardiovascular alto. A esto yo le llamo una dislipidemia secundaria, es decir, que este paciente tiene una diabetes descontrolada y por eso se alteraron los lípidos. Tiene obesidad, puede haber abuso de alcohol, puede ser utilizar algunos medicamentos antihipertensivos como tiazidas, betabloqueadores, uso también de algunos fármacos como corticoides, y como pueden ver también el uso de estrógenos orales lo puede ocasionar. También hay pacientes que utilizan unos fármacos conocidos como inhibidores de proteasa, son utilizados en el tratamiento con VIH. Recordemos que tan solo el hecho de tener VIH aumenta el riesgo cardiovascular, y aparte utilizar algunos fármacos para el tratamiento puede aumentarlos. Entonces, hay que tratar de encontrar la causa, si hay alguna causa secundaria de esa dislipidemia, y darle el tratamiento oportuno. La siguiente, por favor. Estas son las complicaciones más frecuentes por el uso de terapia hormonal, tanto para hombres como mujeres trans, las cuales se pueden evitar mientras mantengamos al paciente dentro de las metas adecuadas en cuanto a tratamiento hormonal se refiere. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Oh, creo que se saltó. Aquí estamos, muy bien. Oh, es la que sí, muy bien. Ok, estas son las metas del tratamiento hormonal. Es decir, yo lo que quiero conseguir es que el perfil hormonal de mi paciente sea acorde con el género deseado. Los siguientes son los valores que habitualmente utilizamos. En el caso de las mujeres transgénero, las guías nos dicen que pueden ir de 100 a 200 picogramos por mililitro. Esto puede variar porque generalmente las mujeres tenemos estradiol por arriba de 50 y niveles de testosterona por debajo de 0.5 nanogramos por mililitro.
O sea, al medir yo un perfil hormonal cada 3 meses, yo puedo evaluar mi terapia hormonal y poder hacer ajustes en la dosis de medicamento. Igual, en el caso de los hombres trans, los niveles de testosterona, según la región donde se encuentre ese chico trans, vamos a buscar un nivel hormonal adecuado. En el caso de los hombres latinoamericanos, generalmente manejan niveles de testosterona más elevados que, por ejemplo, el varón europeo. Los latinoamericanos van en rangos de 3.2 a 10 nanogramos por mililitro, mientras que los europeos tienen rangos un poco más abajo, de 2.8 a 8 nanogramos por mililitro. Para tener una mayor seguridad, en la clínica buscamos manejar rangos entre 3 y 8 nanogramos por mililitro. Las hormonas, esto es muy importante porque las hormonas tienen que estar en equilibrio. Cuando una hormona no está en equilibrio, representa enfermedad. Entonces, el control lo vamos a alcanzar dependiendo de diferentes factores, pero principalmente de la genética y de la superficie corporal de este paciente. Es decir, hay pacientes que son más grandes o más pequeños, y eso puede variar en el número de receptores hormonales o de hormonas sexuales que se tengan. Lo que quiere decir que aunque yo me pase de estos valores, no significa que voy a tener más cambios, no significa que voy a tener un mejor resultado. Entonces, el tener una dosis muy alta realmente es un mito, sino todo lo contrario. Vamos a ver todos los eventos adversos propios de un medicamento. Como cualquier medicamento, también las hormonas tienen eventos adversos. Y de igual forma, el quedar con dosis bajas, esto nos va a generar un déficit de hormona sexual, lo que condiciona también a un aumento del riesgo cardiovascular y alteraciones en el metabolismo óseo. Entonces, siempre es importante mantener un equilibrio en la terapia hormonal. La siguiente, por favor. Este es un estudio que hicimos en la Clínica Condesa, en donde estudiamos a más de 600 pacientes, todas mujeres transgénero. En las filas azules van a encontrar el nivel de lípidos que tenían antes de iniciar la terapia hormonal, y en las barras rojas vamos a encontrar el nivel de lípidos que se tenían un año después de haber iniciado la terapia hormonal. Y los dividimos, además de esto, en 2 subgrupos, en los pacientes que tenían VIH y los pacientes que no tienen VIH. Entonces, del lado izquierdo de cada grupo van a ver a los pacientes VIH negativos y del lado derecho van a ver a los VIH positivos. Y lo que encontramos en azul llama la atención el nivel de triglicéridos. Sí había una buena proporción de pacientes con hipertrigliceridemia. De hecho, sabemos que la hipertrigliceridemia es una de las dislipidemias más frecuentes, al igual que los niveles de HDL bajo. Es decir, el colesterol bueno es muy común que, sobre todo los latinoamericanos, manejamos niveles de colesterol HDL bajo. Entonces, era esperado encontrar este resultado. Pero al año de seguimiento nos llama mucho la atención que efectivamente el nivel de triglicéridos en los pacientes que son VIH negativos sí se eleva el nivel de triglicéridos, pero en los pacientes VIH positivos desciende un poquito. Nosotros creemos que esto fue porque para iniciar un tratamiento hormonal les pedimos a los pacientes que controlen el nivel de lípidos. Entonces, vean cómo un control o un seguimiento médico puede hacer que disminuya nuestro riesgo cardiovascular y que la terapia hormonal sea exitosa. Y por otro lado, el nivel de colesterol HDL, no hubo cambio significativo con la terapia hormonal en los VIH negativos, pero sí hubo un cambio representativo en los pacientes que tenían VIH, debido a un mejor apego a medidas higiénico-dietéticas. En cuanto al nivel de colesterol total y nivel de LDL, no hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. La siguiente, por favor. Entonces, en el caso de encontrar alteraciones metabólicas, según sea el caso, el tratamiento se va a dividir en una parte no farmacológica y en una parte farmacológica.
No les voy a hablar en este momento de la parte farmacológica, puesto que este sería tema de otra plática, pero sí es importante que sepan que antes de iniciar o continuar una terapia hormonal se debe tener control de todas estas patologías como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, etcétera. Y por ahora en esta plática voy a darles algunas recomendaciones no farmacológicas para evitar las complicaciones por el uso de hormonas asociado a algún problema metabólico. En la que sigue, por favor. La siguiente. Es importante también que sepan que algunas enfermedades cardiometabólicas como diabetes, incluso hipertensión o dislipidemia, pueden cursar asintomáticas. Entonces, hay muchos pacientes que se automedican y no conocen su verdadero estado de salud. Y potencialmente estos pacientes son los que se van a complicar. Entonces, los cambios, tan solo tener un cambio en el estilo de vida, logra el 50% de metas en el tratamiento sin necesidad de utilizar algún medicamento para controlarlo. Y vean, tan solo con cambiar la dieta, la siguiente, por favor. Tenemos muchos pacientes que nos llegan a la clínica con problemas de sobrepeso u obesidad. En el caso de pacientes con obesidad, les sugerimos que deben bajar antes de iniciar el tratamiento hormonal del 5 al 10% del peso corporal, porque con esto vamos a disminuir de manera importante el riesgo cardiovascular. Es decir, va a disminuir en 20% el nivel de triglicéridos, va a disminuir un 15% el colesterol LDL y va a aumentar el 10% el colesterol HDL, lo cual es fantástico. Se les sugiere disminuir de 300 a 500 kilocalorías por día. Obviamente se envía a un área de nutrición para poder lograrlo y con todo esto poder prevenir que se presente diabetes o hipertensión. La siguiente, por favor. Antes de ir a nutrición, lo que se puede hacer antes de tener una dieta estructurada es modificar algunas situaciones de alimentación, por ejemplo, recomendaciones como consumir 2 frutas al día, incrementar el aporte de vegetales a mínimo 3 porciones, por lo menos una verde y 2 naranjas, cereales más de 6 porciones y que la mayoría, un tercio de ellos sean granos integrales, y utilizar productos lácteos bajos en grasa, comer más pescado o carne magra como o pollo sin piel, como para evitar el consumo de grasas trans. La que sigue, por favor. En cuanto a la actividad física, es muy recomendable realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio si se hace de moderada intensidad, pero esto todos los días, sin descanso. Si se hace un ejercicio moderado o vigoroso, se recomienda de 30 a 60 minutos la mayor parte de los días de la semana, sin durar más de 2 días sin hacer esta actividad física. Y lo recomendable o los ejercicios más recomendables es caminar a paso ligero, bicicleta, aeróbics, natación. Incluso el hacer limpieza o aseo en casa se considera una actividad física. Cortar el césped en algunos casos o actividades deportivas. Además del ejercicio aeróbico, se recomienda también actividades de fortalecimiento muscular, es decir, ejercicio de resistencia al menos 2 veces por semana. Todo esto nos va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. En cuanto al consumo de alcohol, son preguntas muy frecuentes. ¿Se puede tomar o no cuando utilizo la terapia hormonal? Sí se puede hacer, pero se recomienda que no sea en exceso. Como lo puse en la imagen, no te pases del consumo adecuado. ¿Por qué? Porque justo la terapia hormonal más de un 80% se metabolizan en hígado. Entonces, si tú estás consumiendo bebidas alcohólicas en exceso, pues obviamente a largo plazo vas a provocar daño temprano al hígado. Y vean cómo lo recomendable es se puede consumir una cerveza de 350 mililitros, en el caso de vino puede ser 125 mililitros, en el caso de tequila se recomiendan 45 mililitros o cualquier otro destilado, 1/4 de vaso.
recordar que la ingesta de alcohol interfiere en el incremento de los líquidos, de los triglicéridos, perdón. Por cada 30 gramos de alcohol incrementan hasta en un 5 a un 8% el nivel de triglicéridos. Y evidentemente el consumo de alcohol está prohibido en aquellos pacientes que tienen triglicéridos por arriba de 1000. El rango normal de triglicéridos es por debajo de 150, entonces arriba de 1000 no se puede consumir alcohol porque este paciente tiene un alto riesgo de pancreatitis. La que sigue. La siguiente, por favor. En este estudio les muestro cómo en el 2013 se publicó. Estos pacientes sufrieron un evento cardiovascular, una enfermedad cardiovascular, infarto agudo al miocardio, y vean cómo los factores de riesgo más frecuentes es fumar. Hasta de 100 personas que sufren un infarto agudo al miocardio, 70 de ellas fuman. Esto es sin tomar una terapia hormonal. Ahora imagínense, si tú fumas y aumentas el riesgo al utilizar la terapia hormonal porque vas a incrementar triglicéridos, va a haber cambios en los lípidos y cambio en el metabolismo, pues aumentas la probabilidad de sufrir un infarto. Por eso es muy recomendable que si vas a utilizar terapia hormonal, se deje de fumar. Y vean como segunda causa o factor de riesgo están los triglicéridos, justamente los triglicéridos elevados. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto al tabaco, vean, es la causa más frecuente de niveles de colesterol HDL bajo y acelera la formación de placa de ateroma en las arterias coronarias, lo cual es particularmente peligroso. La siguiente, por favor. También vean cómo en las guías de anticoncepción vienen las contraindicaciones para el uso de hormonales. Curiosamente, esto no viene en las guías del manejo del paciente transgénero. Desconozco por qué, pero farmacológicamente es importante que esto se conozca. Y vean cómo el tener, ya lo había mencionado el doctor Elías, antecedente de trombosis o algún evento cardiovascular lo contraindica. El tener una diabetes con complicaciones también es contraindicación. La siguiente, por favor. Y vean cómo el ser fumador o tener edad mayor de 35 años también pudiera ser una contraindicación. Entonces, en cuanto a terapia hormonal para reafirmación o confirmación de género, no ponemos un límite de edad, pero sí les recomendamos que dejen el hábito de fumar y que evaluamos el estado de salud en el que se encuentra la persona. Igual para hipertensión arterial, sería una contraindicación aparentemente, pero nosotros lo que hacemos es controlar antes los niveles de presión arterial o si se desencadenara una hipertensión por el uso de la terapia hormonal, sería evaluar un ajuste de dosis y control de la presión arterial. La siguiente, por favor. En cuanto a riesgo de cáncer, bueno, en el caso de los hombres trans, realmente no se ha asociado a aumento de riesgo de cáncer cervicuterino ni de ovario. Tampoco en el caso ni de hombres ni mujeres trans, se ha asociado a un incremento de cáncer de mama o en comparación a los hombres y mujeres cisgénero. En el caso de cáncer de próstata, lamentablemente el medir un antígeno prostático específico no es el adecuado, ya que puede dar un falso negativo. Entonces, en esta población se recomienda hacer un tacto rectal a partir de los 50 años. La que sigue. La siguiente, por favor. Y en cuanto a mortalidad, ¿de qué se muere la población trans? Vean, lo señalé aquí arribita en rojo. La mayoría fallece por complicaciones por VIH, fallecen por suicidio, fallecen por violencia, pero propiamente por enfermedades cardiovasculares, no. La que sigue.
De la mortalidad reportada por eventos cardiovasculares, la mayoría se ha asociado al consumo o al uso de tabaco. Entonces, insisto, es importante dejar de fumar. También es importante recordar que cuando un paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico, es recomendable suspender la terapia hormonal un mes antes y un mes después, por lo menos, del procedimiento quirúrgico para evitar el riesgo de trombosis. La siguiente, por favor. Y finalmente, estos son todos los servicios de prevención que ofrecemos en la clínica: atención de VIH, ITS, servicio de salud mental, realizar perfiles hormonales, estudios de gabinete, detecciones oportunas, insumos de prevención, algunas intervenciones psicoeducativas y referencias a algunos otros centros médicos. Estas son algunas de nuestras estadísticas. Vean, tenemos prevalencias pues un poco altas en cuanto a VIH y sífilis, y en cuanto al uso de drogas. Ojo, es uso de drogas, no abuso de sustancias. Eso es un concepto completamente diferente. Es decir, si yo probé marihuana o probé cocaína una vez, pues no significa que yo esté abusando de ciertas sustancias. Y bueno, de mi parte, creo que esto es todo. La que sigue. Creo que eso es todo. Espero que les haya gustado la plática y estoy atenta para cualquier pregunta que quieran resolver. Extraordinario. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas del día de hoy. Y tenemos ya varias preguntas de todos los que están participando. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que se las iremos haciendo a nuestros dos expertos del día de hoy. La primera pregunta es, ¿cuál es el mayor reto de atención médica para las personas trans y cómo lo abordarían? Si pudieses ir primero Daniel y después la doctora Esmeralda, por favor. Sí, pues yo creo que el abordaje inicial es sumamente indispensable. Tratar de evitar que el paciente haga automedicación, porque como ya vimos, pues no muchas veces no mejora el aspecto físico y puede traer muchos eventos adversos. Y llegar al lugar adecuado, llegar a la clínica multidisciplinaria, porque es donde va a tener mayores beneficios en cuanto al manejo en el largo plazo, ¿no? Y pues decir que finalmente, como ya hemos hecho esta revisión, realmente la parte metabólica no es lo que más causa mortalidad, pero sí morbilidad. Y hay que estar atentos siempre a enfermedades mucho más prevalentes como diabetes, obesidad, hipertensión, otras, tabaquismo, por ejemplo. Entonces, en cualquier persona transgénero se tiene que abordar todos este tipo de enfermedades, idealmente controlar, para que justo cuando se inicie el tratamiento hormonal, tenga realmente muy pocas repercusiones, ¿no? Y bueno, de mi parte, yo considero que tenemos muchos retos. Uno de ellos es sensibilizar a todo el personal de salud, porque básicamente solo contamos con estas dos clínicas, pero ha sido triste ver a mis pacientes cómo sufren porque se les niega la entrada a otras instituciones de salud, sobre todo instituciones de salud pública, en donde hasta el policía que está en la entrada les prohíbe el acceso hasta que no vayan, por ejemplo, vestidos de forma adecuada, pero es porque el personal de salud y todo lo que implica a su alrededor, trabajo social, enfermería, servicios de farmacia, no están sensibilizados. Entonces yo creo que eso es un gran reto, sensibilizar al personal de salud desde su formación y que haya mayor difusión para aceptación de estas de las personas trans, el saber que no están enfermos, que es una condición nada más, y el poder ayudar a otros estados de la República a que abran también nuevos centros de atención. Actualmente estamos dando apoyo, por ejemplo, al estado de Morelos, de Oaxaca y de Yucatán, pero lamentablemente no ha sido fácil, ¿no? Estas barreras políticas y el romper con el reto de
del estigma que tiene la población transgénero, creo que es uno de los más grandes retos. Otro reto que tenemos es que desafortunadamente las clínicas están saturadas, es mucha la población que necesita de apoyo, entonces sí es importante que busquemos la forma de apoyar a la apertura de nuevos centros para la atención de las personas trans. Muchísimas gracias, Esmeralda. Y Daniel, completamente de acuerdo. Creo que al final también el ponerlo accesible en las diferentes regiones es algo que queda mucho camino por andar. Y a lo mejor aprovechemos esta oportunidad también para ir evidentemente utilizando estos foros y en las siguientes sesiones que también tendremos sobre la implementación del protocolo LGBTI, ver qué más podemos hacer desde las instituciones y en cada una de las entidades para juntos avanzar. Tengo otra pregunta, es si con las hormonas se pierde el deseo sexual, ¿cómo es que algunas personas trans se dedican al trabajo sexual? ¿Se pierde el placer sexual? Depende del tipo de hormona que se llegue a utilizar. Por ejemplo, cuando se trata a una mujer trans, finalmente el objetivo es disminuir los niveles de testosterona. Hay una reducción de la libido, del deseo sexual. Definitivamente sí hay una reducción, pero no se va a hacer. Es decir, no es que se pierda finalmente totalmente el deseo sexual. Y al contrario, los hombres trans que se están inyectando testosterona, habitualmente ellos tienen mayor deseo sexual. Entonces, o sea, sí se disminuye para el caso específico de las mujeres trans, pero no es que se vaya a nulo, a cero, ¿no? Fíjate que en mi experiencia, efectivamente sí disminuye el líbido, pero el mantener erecciones para muchas chicas trans les genera disconfort. Entonces, al momento de perder la erección, esto les da mayor satisfacción emocional y la parte psicológica les apoya o les ayuda para continuar teniendo una vida sexual dentro de lo que cabe placentera, ¿no? Pero sí es verdad que disminuye. En el caso del varón trans pasa lo contrario. En ellos incrementa el líbido y bueno, también hay que vigilar esa parte porque pudiéramos caer en algún caso, por ejemplo, en el exceso de líbido. Ya hemos tenido por ahí algunos casos de algunos chicos que incluso pudieran llegar a tener un poco de agresividad y hacer un acto o llevar a cabo un acto de violencia sexual por el cambio hormonal. Entonces sí es importante mantener este contacto con apoyo de salud mental para regular las dosis del medicamento y este tipo de sensaciones diferentes con la terapia hormonal. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, quisiera saber si una persona puede hacerse una vaginoplastia sin quitar el pene y si el servicio de vaginoplastia está disponible en sector salud. Gracias. No, generalmente para la vaginoplastia sí se tiene que quitar el pene porque justo por técnica quirúrgica la piel del pene y el escroto son los que se utilizan para formar la neovagina. También en los servicios de salud pública oficialmente no hay ninguna institución. Hay algunas instituciones que han hecho este tipo de procedimientos quirúrgicos con cirujanos plásticos y urólogos certificados y expertos en el tema, pero lamentablemente por cuestiones de presupuesto y de espacio físico no se ha podido establecer un proyecto de cirugía de reasignación de sexo. Muchas gracias. El siguiente. ¿Se ha considerado estos cursos e información se ha dado de manera local en cada estado? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Y me gustaría preguntarles a ustedes como expertos en esta área,
la necesidad de hacer telementorías y de hacer acciones ya dirigidas de fortalecimiento de estos recursos a nivel de cada localidad. Yo creo que serían una gran fortaleza. Ya lo ha mencionado la doctora Esmeralda. Todavía existen barreras muy grandes que tenemos que superar del personal médico. No hablemos ya de la comunidad, de la sociedad, sino del personal médico. Muchos, los datos que hay epidemiológicos es que muchas personas trans llegan por primera vez a pedir, a obtener información de los centros de el primer nivel de atención, ¿no? Y muchas veces ahí empieza la primer gran barrera, el primer gran, pues sí, prácticamente la barrera. Entonces, yo creo que si nosotros médicos estamos más sensibilizados a este tipo de temas, en mi opinión, eso va a permitir romper esa barrera para que incluso hayan mayores deseos de distintos profesionales de salud de formar clínicas locales, ¿no? Sin embargo, son temas de repente tabú, son temas estigmatizantes, son temas que nadie quiere abordar o se piensa que es algo muy, muy complicado. Evidentemente, pues se tiene que tener una formación y una preparación. Sin embargo, creo que si empezamos con la sensibilización, con el llevar información correcta, el resolver todo este tipo de dudas, puede llevar a que esto pueda extenderse más allá de la Ciudad de México, que definitivamente pues es lo más deseable, ¿no? Sí, de hecho, Clínica Condesa ya hemos dado algunas pláticas, ya había comentado, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Guadalajara, bueno, el estado de Jalisco, por así decirlo, incluso en Nayarit, y la mayoría han sido buenas experiencias. Sin embargo, también sí me han surgido dentro de las mismas presentaciones por parte de algunos médicos diciéndome que lo que hago es ilegal, que lo que hago está fuera de las leyes de Dios y empiezan a meter cuestiones religiosas. Pero bueno, ya depende de las creencias de cada persona o de cada médico y todas son muy, muy respetables. Yo creo que poco a poco, si esto se sigue haciendo, de granito en granito, se puede lograr que esto se extienda por todo el país. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que resalta la importancia de continuar con este tipo de acciones día a día, ¿no? Y agradecemos nuevamente a nuestros dos ponentes hasta el momento extraordinarios. La siguiente pregunta es: buenas tardes, soy psicoterapeuta y vivo en Cancún. Me gustaría saber qué le solicitan a la persona que quiere iniciar tratamiento hormonal y cirugía para reasignación del sexo. Era lo que comentabas, Esmeralda, en términos de los protocolos que tienen, y justamente preguntan, ¿cuentan con alguna guía para la atención psicoterapeuta y con quién se podría vincular con futuras canalizaciones? Sí, contamos con un equipo de expertos en el área de salud mental. Tenemos actualmente 3 psiquiatras, 5 psicólogos, 2 de ellos son sexólogos, todos con maestrías o doctorados en sexualidad. Estamos abiertos para el apoyo académico, se pueden pedir incluso rotaciones. Está el correo actual de salud mental, si gustan anotarlo, lo voy a mencionar. Es Salud Mental Clínica Condesa, todo seguido con minúsculas, @gmail.com. Ahí les pueden responder todo lo que necesiten, información que ellos manejan para las evaluaciones de salud mental. Y también estamos abiertos para rotaciones de médicos que quieran aprender, ya sean médicos generales o con especialidad que quieran rotar con nosotros, que vengan de otros estados. Solo sería comunicarse directamente conmigo al correo citcondesa@gmail.com
y con gusto les respondemos. Nunca rechazamos a nadie, siempre aceptamos a todos, pero es mero trámite para poder acordar que no coincidan con ningún periodo vacacional o que se pueda aprovechar de la mejor manera esa rotación. Muchas gracias, Esmeralda. Y la siguiente pregunta, ¿cómo puedo apoyar a parientes, amistades o personas cercanas trans? Bueno, para esto hay muchas instituciones o agrupaciones que apoyan a familias trans. Dentro de ellas está Juria Trans, están familias trans o infancias trans. Tienen sus propias páginas de Facebook, los pueden contactar y ellos realmente hacen grupos de apoyo para los familiares de las personas trans porque a veces entendemos que, por ejemplo, para los padres es un poco complejo comprender lo que está ocurriendo en su familia y no saben cómo apoyar a su hijo, no saben cómo apoyar a su familiar y sí se recomendaría que también acudieran a este tipo de apoyo. Finalmente es una especie, le llamamos una especie de duelo porque de repente decir ya no tengo a mi hijo y ahora tengo una hija, suena un poco complicado a veces para la familia, pero finalmente se termina comprendiendo y se termina aceptando siempre y cuando se tenga un buen acompañamiento psicológico. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué tipo de apoyo dan a los estados que mencionaron? Lo comento porque en Pachuca tenemos una clínica trans y me gustaría saber si se dan interconsultas o algo así. Si se nos solicita, con mucho gusto lo hacemos. Ya, por ejemplo, hay una clínica trans privada en Tijuana que nos ha pedido apoyo o asesoría con algunos casos difíciles y con mucho gusto lo podemos hacer si está en nuestras manos ayudarles a resolver alguna duda. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar nuestra sesión, me gustaría solicitarles a cada uno de nuestros ponentes si nos apoyan con una breve conclusión del tema. Doctora Román. Bueno, yo insisto mucho en que sé que aunque no es fácil porque hay pocos lugares donde pueden tener la atención, eviten automedicarse, continúen tratando de seguir como los protocolos, que no se desesperen, esto toma tiempo, pero finalmente con algo de tiempo, paciencia y disciplina van a tener éxito, se les va a apoyar en la transición poco a poco y se van a poder incorporar a una sociedad como cualquier persona debería de hacerlo, el tener acceso a la salud, el tener acceso a la academia, a las escuelas, a trabajo, a una vivienda digna y a no ser violentados. Es un derecho humano que todos tenemos. Entonces, yo les recomendaría que aunque no es fácil, tengan paciencia y sigan luchando por lograr su transición. Pues yo me enfocaría hacia el personal de salud, tener mayor sensibilidad y gran parte de la sensibilidad se puede lograr abordando más este tema, leyendo más al respecto y tener en mente que realmente cuando se da un tratamiento hormonal a la persona que realmente lo necesita y estamos decididos a dar un seguimiento adecuado, ya hemos visto que estas terapias realmente no generan no generan efectos adversos tan importantes para la salud. Sin embargo, sí, también tenemos que tener la sensibilidad que la prevalencia de enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos, es muy alto en nuestra población. Entonces, solamente por puras probabilidades del gran número de personas que viven en México con cualquiera de estas enfermedades, es muy probable que cualquier persona trans pueda llegar a tener alguna de estas enfermedades. Entonces hay que tratar la diabetes, hay que tratar la obesidad, hay que tratar el problema de las dislipidemias y si lo logramos, cuando empecemos el tratamiento hormonal,
difícilmente vamos a tener algún problema difícil de tratar, ¿no? Si empezamos con una persona que tiene 800 de triglicéridos, pues es crónica de que una hipertrigliceridemia va a ocurrir después de que yo le inicie estrógeno, ¿no? Entonces, hay que abordar a la persona como un todo, como una persona global, y tratar todas las comorbilidades que pudieran estar alrededor antes de empezar el tratamiento. Muchísimas gracias a ambos, y para concluir nuevamente agradezco su participación por habernos acompañado esta tarde. Les invitamos a que nos acompañen durante este mes en punto de las 17 horas en este ciclo de conferencias en las que seguiremos viendo diversos temas de importancia para la salud con un enfoque de derechos centrados en las personas y comunidades. El día de mañana veremos el tema claves de salud para mujeres lesbianas y bisexuales. Les esperamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.